Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Aleluya, 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 aleluya. Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, que nos reunimos en este nuevo día de reposo, Día del Señor. Bienvenidos a este culto de adoración que vamos a rendirle a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y con las palabras del salmista que nos dicen: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Que el Señor nos llene de su espíritu para que podamos recibir su palabra en este día, que será proclamada, y también podamos alabar a nuestro Dios con reconocimiento de toda su soberanía, su grandeza, su amor y misericordia para con todos nosotros. Amén. Vamos a decir ahora que Él es la roca. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza.
esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad y en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad y en ti seguro estaré. Que toda la honra y gloria sea siempre para nuestro Señor. Buenos días en este domingo por la mañana, día del Señor, día que el Señor apartó para que nosotros juntos como iglesia podamos servir y adorar al Señor, cantar alabanzas al Señor. Queridos hermanos, hermanas que nos escuchan, amigos, la gracia del Señor sea con vosotros y el Señor os bendiga grandemente. El Señor pueda bendecir toda familia, todas las familias. Y nosotros queremos motivarlo a que ahora prepare su corazón y en esta mañana juntos podamos adorar al Señor. Un abrazo, muchísimas bendiciones. Hermanos, voy a seguir adorando al Señor con el himno que dice, oh tu fidelidad. Nunca nos olvidemos, hermanos, que la fidelidad del Señor es para siempre. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees.
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Hermanos, la palabra del Señor dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lectura que encontramos en el Salmo número 50, capítulo 51, versículo 1 y 2. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, siempre Padre Celestial, nuestros pecados, Señor, están frente a nosotros, Señor, y son esclavizantes para nosotros, Señor. Bendito Padre, te rogamos, Padre Celestial, que tú, Señor, borres, Señor, nuestras rebeliones, Padre Celestial. Hemos sido, Señor, desobedientes, Padre Celestial, y hemos pecado contra ti, Señor. Bendito Dios, perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Te lo decimos con el corazón arrepentido, Señor. Clamamos a ti, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor. Borra estas rebeliones, como dice el Salmo, Padre Celestial. Borra estos pecados, Padre Celestial, que esclavizan nuestro corazón, Padre Celestial. Oh bendito Dios y Padre Celestial, te lo rogamos una vez más, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nuestro único Señor y Salvador personal. Amén. Muy buenos días. Hoy corresponde que veamos los últimos dos mandamientos, el mandamiento número 9 y el número 10. Vamos a leerlo de la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, que es donde aparecen los 10 mandamientos. Dice así: el mandamiento número 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Veamos qué significa cada uno. El número 9, veamos de nuevo: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Veamos. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo son las personas que nos rodean, toda la gente. ¿Y qué dice que no hay que hacer? Dice que no hay que hablar falso testimonio, o sea, no hay que decir mentiras, cosas que no sean verdad de otras personas. Vamos a utilizar este dibujo para recordar este mandamiento. Esto es un globo de texto, como cuando los personajes hablan en los cómics. ¿Se han fijado?
Ah, sí, porque nos está diciendo algo de nuestra boca, que no debemos decir cosas que sean mentira de otras personas. Por ejemplo, cuando hablamos cosas de otros amigos, de unos compañeros, por ejemplo, decimos, oye, no juegues con ese niño, es muy pesado, no presta sus cosas. No, ese niño le pega a otros. Y a veces no es verdad, a veces lo hizo solo una vez. Lo que nos dice este mandamiento es que no debemos hablar cosas que no sean verdad de otros, que no digamos mentiras. Y el siguiente mandamiento nos decía, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni nada de lo que él tenga. ¿Qué es codiciar? Codiciar es desear algo mucho, mucho, mucho en nuestro corazón y que eso ocupe todo nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Miren, aquí tengo un corazón. Hoy está un poco pesado. ¿Quién me podrá ayudar a sostenerlo? ¿Quién creen ustedes que me va a ayudar? Sí, Margarita me va a ayudar. Margarita, por favor, sostén el corazón. Ay, ¿dónde estás, Margarita? No te veo. Margarita, ¡ay! Margarita, está jugando ya. Ahí sí, sosténlo por favor ahí el corazón. Bien, tenemos este que es nuestro corazón, el de cada uno de ustedes, en donde Jesús debe estar en el centro, debe ser lo más importante. Pero cuando comenzamos a desear mucho las cosas que tienen otras personas, entonces empezamos a llenar nuestro corazón de estos deseos. Si miramos, dice la Biblia, ¡oh, esa casa que tiene esa persona! Yo quiero tener esa casa, y empieza a ocupar gran parte de nuestro corazón. Y después decimos, ¡oh, ese auto, qué lindo, qué grande! Yo también quiero uno como ese. Y pensamos todo el tiempo en eso. Puede ser un auto de juguete también para los niños, o para los adultos, un auto de verdad. O también podemos decir, ¡ay, qué lindo ese reloj! Yo también lo quiero. Quiero tener eso que tiene esa persona. Y todo esto empieza a ocupar y llenar nuestro corazón. O una ropa bonita, uno dice, yo quiero esa ropa. Y lo único que pensamos todo el tiempo es en las cosas que deseamos. Tal vez juguetes que tiene otro niño, ¿cierto? Algo que yo quiero mucho, una pista de autos o una muñeca. Tal vez una bicicleta, y empezamos a ocupar nuestro corazón con todas estas cosas, todo nuestro tiempo, nuestros pensamientos. O alguien puede decir, uy, yo quiero tener los amigos que tiene esa otra persona. Podemos codiciar muchas cosas o viajes. Tal vez alguien, uy, esa persona que viaja tanto, yo también quiero. Y empezamos a llenar nuestro corazón de todas estas otras cosas y al final lo tapamos. Miren, un cintillo que tiene una amiga, yo también lo quiero. Y empezamos a ocupar nuestro corazón de muchas otras cosas, tapando lo más importante que debería ser Dios en nuestras vidas. Todas estas cosas Dios también nos da lo que necesitamos y aún más. Pero nuestro corazón debe tener el espacio principal para Jesús, para Dios, porque Él es quien nos da todo lo que necesitamos. Sabe nuestros deseos y nuestras necesidades y debemos estar contentos con lo que tenemos para que nuestro corazón sea lo más importante. Jesús, que está representado aquí con una cruz. Así debe estar nuestro corazón, ¿cierto, Margarita? Sí, ¿cierto? Eso es lo que debemos intentar hacer, de controlar nuestros pensamientos y pedirle a Dios que Él sea lo más importante en nuestro corazón. Entonces ahora tenemos que decir los 10 mandamientos. Ya llegamos por fin llegamos a los 10 mandamientos y muchos de ustedes yo sé que ya los han memorizado, ¿cierto? Ya, Margarita, vamos con esta super corona que nos ha ayudado tanto. La hicimos entre las dos, ¿cierto? Sí, ella me ayudó mucho, me las trajo ella de muy lejos estas flores porque a ella le gustan las flores. Bien, entonces ahora a decir todos los mandamientos. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Por favor, ayúdame, Margarita. Muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No matarás. Número 7. No adulterarás. Número 8. No hurtarás. Número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10. No codiciarás. Ahí están nuestros 10 mandamientos que ya los conocemos. Entonces ahora tenemos que intentar obedecerlos. ¡Excelente! Muy bien, niños, los felicito. Súper buen trabajo hemos hecho y ahora nos despedimos con Margarita. ¡Chao, Margarita! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Hola hermanos, los saludo en nombre de nuestro Señor. La lectura bíblica de hoy está en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos. Nosotros en esta mañana nos reunimos para adorar al Señor, para rendir culto de adoración al Señor. Dios es bueno, Dios es soberano. Y hemos recién escuchado la lectura de la palabra de Dios, la que vamos a conversar sobre ella, la que vamos a aprender sobre ella. Nosotros damos gracias al Señor, a los hermanos que han leído palabra de Dios. Nosotros con esta palabra somos edificados constantemente. Por esto yo le quiero motivar ahí donde está usted en su casa, con su familia, que tome asiento, que prepare su corazón para que juntos podamos compartir de este texto de la palabra de Dios que recién escuchamos. El texto del primer capítulo de Efesios, del versículo 1 al 14, nos enseña algunas lecciones muy importantes y habla de la triple bendición de Dios. La triple bendición de Dios porque habla de las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y la bendición del Espíritu Santo.
Antes de hablar cualquiera que sea el detalle sobre este texto, quiero decir que la palabra Trinidad, ella no aparece en la Biblia, pero está en la Biblia. De todas maneras, vemos la acción del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios todopoderoso que coexiste en las tres personas de la Trinidad, pero es un solo Dios amoroso, bondadoso, todopoderoso, soberano, que nos amó profundamente a punto de pagar el precio de nuestros pecados, Él mismo, el Dios Hijo, en la cruz. Y el apóstol Pablo es quien escribe esta carta a los cristianos que estaban en Éfeso, a los efesios. Y este texto nos enseña algunas realidades preciosas para aquellos que les gustan estudiar palabra de Dios o que les gustan las verdades de la palabra de Dios y las aceptan como verdad. Es muy importante pensar sobre esto. Versículo 1 al 14, como fue leído. Esta carta nos ofrece la opción de hacer un equilibrio en la vida cristiana. ¿De qué forma? El equilibrio en pensar y pensar bien todo lo que Dios hizo por nosotros seres humanos, principalmente los cristianos, hijos de Dios, y tomar del otro lado todas las reacciones que nosotros debemos en obediencia y por gratitud responder a este amor de Dios revelado hacia nosotros. Es muy importante también destacar que nosotros debemos pensar que aparte de este equilibrio, la acción de Dios y lo que como nosotros respondemos a Dios, es muy importante pensar también que hay muchas personas que se quedan en los 3 primeros capítulos. En estos 3 primeros capítulos, en donde aprendimos muchas cosas, en donde entendemos muchas cosas, y es importante que Pablo da muchas informaciones en este, pero hay muchas personas que se quedan solo con este conocimiento. Y es por esto que los capítulos siguientes nos van a enseñar poner en práctica todo aquello que se aprende en los primeros capítulos. Entonces también el texto de la carta de Efesios hace también este balance de pesar las cosas y de tener tanto el conocimiento intelectual, cultural de la palabra de Dios, teórico, pero también la práctica de esta palabra en nuestras vidas. Haciendo este equilibrio en la vida cristiana, nosotros podemos obedecer bien al Señor. Y hablando, como estamos hablando del primer capítulo de esta carta de Efesios, nosotros vamos a hablar un poquito de la ciudad, muy rápidamente, solo para contextualizar. La ciudad era una de las grandes ciudades de Asia Menor y era una capital, una de las principales capitales del Imperio Romano. Era el centro de adoración principal de la diosa Diana. Tiempo, los efesios eran muy místicos, tenían mucha complicación religiosa, pero no conocían la verdad del Evangelio. Era un centro comercial que atraía comercio del mundo entero. Era un puerto. En realidad, Éfeso tenía este puerto que atraía el comercio del mundo entero. Pero aparte de esto, por ejemplo, Pablo enseña algunas cosas importantes. Por ejemplo, podemos ver en Hechos 19, Éfeso era la principal ciudad de esta área, de manera que Pablo es sorprendido por la cantidad de religiosidad que está en esta ciudad. Y es interesante que Pablo, exactamente por todo este movimiento, una ciudad grande, una ciudad comercial, pero una ciudad muy religiosa, con una religión contraria a la palabra de Dios, Pablo se queda ahí por 3 años para poder compartir el Evangelio de manera plena en esta ciudad. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesús en Éfeso, ella es constituida en 2 momentos. En el segundo viaje misionero de Pablo, él pasa rápidamente por esta ciudad de Éfeso y él deja ahí a sus colaboradores, algunas personas que colaboraban con el ministerio de Pablo después de haber sido alcanzados por el Evangelio. De entre estos colaboradores estaban Priscila y Áquila,
que fueron importantes en el desarrollo de esta iglesia. Y estos colaboradores cuiden, es que usted vea Hechos 18, en el capítulo 18 encontramos este relato en donde Pablo pasa en el segundo viaje, deja colaboradores y entre los cuales estaban estos hermanos que citamos. Pero ya en el tercer viaje de Pablo, él llega a esta ciudad y él se queda ahí 2 años y tanto, 2 años y medio, quizás un poco más, porque el tiempo total que él está ahí en esta ciudad son 3 años. Y en este periodo, cuando Pablo vuelve y se quedan todos estos años ahí, él comienza a predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos. Las sinagogas eran lugares de reunión de los judíos y no era el templo que los judíos estaban acostumbrados, pero eran lugares, salas, edificios en donde los judíos, en cada ciudad había una sinagoga, a veces incluso más de una sinagoga, y eran lugares donde los judíos aprendían de la palabra de Dios, se reunían para vivir la fe cristiana. Y Pablo comienza a predicar este evangelio a los judíos en estas sinagogas y es rechazado. Porque nosotros no vamos a destacar y detallar aquí los motivos, pero el hecho es que los judíos comenzaron a rechazar el mensaje. Pablo estaba tan motivado en su corazón de compartir el evangelio de Dios y las noticias de la gracia y el amor de Dios que lo había llamado para esto, que Pablo no se incomoda tanto con este rechazo de los judíos. Él va y él arrienda una escuela de un profesor que se llamaba Tirano, y en esta escuela de Tirano Pablo está ahí alrededor de 2 años y medio enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Es tan importante este ministerio de Pablo porque durante este período de anunciar el evangelio en esta ciudad, muchas personas que eran seguidores de dioses paganos, que eran seguidores y adoradores de la diosa Diana, se convierten al evangelio. Y la alegría de esta gente al convertirse al Señor Jesús, al arrepentirse de sus pecados y comenzar a creer en el Señor Jesús, ellos tienen el cuidado de queimar sus prácticas anteriores, como los templecillos de Diana o como las imágenes de Diana, y todo esto, los libros de hechicería, de brujería que tenía. El texto bíblico va a mencionar estas realidades, y es interesante que la gente comienza a rendirse al evangelio de Cristo, dejan la cultura espiritista y de brujería que tenían para rendirse al amor de Dios. Y tanta gente fue que dejó esto que los plateros de la ciudad, los que hacían los templecillos de Diana y los que hacían las imágenes de Diana para vender, comenzaron a no tener nada que hacer. Comenzaron a no vender nada. Y fue tanta la indignación de estas personas que ellos causaron un tremendo motín en Éfeso, al punto de que Pablo fue echado de la ciudad. Pero cuando esto acontece, ya había una iglesia firme, ya había una iglesia fuerte que funcionaba en esta ciudad, ya había mucha gente que se había rendido al evangelio, y es interesantísimo pensar en esta realidad porque esta iglesia comienza a anunciar, y el pensamiento clave de Pablo enseñando a estos hermanos es que Dios en su infinita gracia dice que nosotros solo recibimos el favor y el amor de Dios porque estamos en Cristo. El versículo 3 del capítulo 1. Pablo informa en este texto que cada persona de la Trinidad entrega bendiciones a su pueblo, versículo 1 al 14. Y luego Pablo ora para que entendamos, para que los cristianos entendan esta realidad y entendan estas bendiciones de Dios y cómo estas bendiciones de Dios pueden cambiar la vida de las personas, la vida de aquellos que creen en el Señor. Entonces, ¿cómo hablamos? Que Pablo dice, hace un relato de la triple bendición de Dios, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu. Nosotros encontramos entonces por bien seguir
grande parte o casi completo del bosquejo bíblico acá de los comentaristas Warren Nisbe, Hernán Díaz López, también compilando material de William Hendricks, que nosotros entonces conformamos este bosquejo y anunciamos esta triple bendición de Dios. Y en la primera parte del versículo 1 al 6 encontramos las bendiciones del Padre, del Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Él nos ha escogido, dice el texto bíblico, versículo 3 y 4, que Dios nos escogió en Él. Entonces, y esta es la maravillosa doctrina de la elección. Es Dios quien elige, es Dios quien hace. Una doctrina que no podemos explicar por completo, pero podemos disfrutar de ella plenamente, de esta elección de Dios. Entonces es interesante que no podemos buscar explicaciones más allá de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios eligió, y aquí en el texto nosotros encontramos del versículo 3 a 4 que Él nos ha escogido a nosotros. La bendición del Padre en primer lugar aquí es esta, que nosotros fuimos elegidos, escogidos por Dios. Y esto todo son por los méritos de Cristo solamente. El texto nos da esta realidad. Nos escogió en Cristo por gracia. Los versículos iniciales van a decir esto. También nosotros vamos a ver y confirmar esta realidad en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14 y Juan 6, 37. Pero si nosotros consideramos las bendiciones del Dios Padre aquí también, además de que Él nos ha escogido a nosotros, Él también nos adoptó como hijos en el versículo 5. Nos adoptó como hijos en el versículo 5. La elección acá de Dios en este texto se refiere a personas que Dios eligió, personas que Dios apartó para Él. Y Dios elige para ser santos, apartados para Dios. Luego, Dios lo que hace en el texto es predestinar a que ciertos propósitos de Dios se cumplan y ocurran en la vida de las personas. Es como mirar Romanos capítulo 8, versículo 28 y siguientes. La adopción en el Nuevo Testamento se refiere a un acto oficial de parte de una persona que otorga el estatus de un hijo adulto a una persona de la familia. Y es muy importante pensar aquí que al adoptarnos Dios en la persona de Cristo, nosotros como hijos menores del Señor Jesús, recibimos en Cristo todas las riquezas de la gracia de Dios expuestas y dispuestas, entregadas a la persona de Cristo. Nosotros recibimos con Cristo toda la herencia espiritual que Dios nos ha dado por la persona de Cristo. Y esto es lo que hace con que Dios en el texto mencione, y Pablo menciona que Dios nos adoptó como hijo suyo desde el versículo 5. Y en tercer lugar, dentro de las bendiciones del Padre, nosotros vamos a encontrar que Dios no solamente nos eligió, o sea, Él nos escogió a nosotros, sino que Él también nos adoptó a nosotros, pero Él también nos aceptó a nosotros como hijos suyos, como pueblo suyo. Es importante que nosotros mismos no somos aceptables delante de Dios porque estamos marcados por la caída, porque estamos con pecado y Dios no compactúa con el pecado. Y el pecador por sí mismo no puede acercarse a Dios. Pero es importante que no éramos aceptables delante de Dios, pero en Cristo nosotros fuimos aceptados por el Señor. Es con leer la epístola a Filemón que nos da una hermosa ilustración de esta verdad. Pablo escribe: recibe a tu esclavo Onésimo como me recibirías a mí. En Filemón. Ahora, es interesante que Pablo está escrevendo a una persona, está mandando a un esclavo y está diciendo: recíbelo como si lo recibieras a mí. Lo que hace entendernos a nosotros es lo siguiente, que Jesucristo
Es como si el Señor Jesús escribiera una carta al Padre. Es como si Jesús escribiera una carta al Dios Padre diciendo, recibe a este pecador tal cual me lo recibirías a mí. Y esto es lo que nos hace aceptables. El Señor nos aceptó. Es la obra de Cristo. Es el mover de la acción de Cristo Jesús en mi vida que me hace aceptable. Y le hace a todos aquellos que profesan la fe en el Señor aceptables delante del Padre. El Señor Jesús dice, recibe a este hijo como si lo recibieras a mí. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Y si nosotros seguimos el rastro de esta obra maravillosa de Cristo en la Biblia, vamos a quedar encantados con este amor y con esta gracia de Dios a los pecadores, a aquellos que Dios llama por su propia voluntad y por el puro afecto de su voluntad, como encontramos también en este texto. Entonces, nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos adoptados por Dios y fuimos aceptados por Dios en la persona de Cristo. Estas son las bendiciones del Padre que nosotros encontramos en este texto, luego del versículo 1 al 6. Pero en la secuencia, nosotros vamos también destacar en el texto las bendiciones del Hijo. Está del versículo 7 al versículo 12, encontramos estas bendiciones que nosotros recibimos en el texto, que son las bendiciones que las recibimos por medio de la persona de Cristo, del Dios Hijo directamente. Ya recibimos las bendiciones del Padre, ahora recibiremos o tendremos conocimiento de que ya lo hemos recibido las bendiciones del Hijo. Y en el versículo 7, el versículo va a decir que Él nos redimió. ¿Qué es lo que es redimir? Redimir es pagar una deuda, es quitar, es dar la libertad que antes uno no tenía. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestra propia situación sin conseguir jamás acercarnos a Dios para ser libres de la condenación eterna. Y aquí en el versículo 7 el Señor Jesús nos redimió a nosotros. ¿A nosotros quién? A todos aquellos que por gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo, confiesan a Jesús como Señor, creen que Él en aquella cruz era el mismo Dios, el Dios Hijo que entregaba su vida para redimirnos, para darnos libertad de esta esclavitud del pecado. Y es muy importante si dar su vida en la cruz. Y al dar esta vida en la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Tenemos una redención presente en que Él nos ha librado de la plena esclavitud que tenía y nos ha librado del poder del pecado y tendremos una redención futura. Nosotros ya fuimos redimidos ahora de la fuerza y del poder del pecado, en que ya no somos esclavos de este pecado. Pero esta redención de Cristo, ella es no solamente presente ahora, sino que ella es también futura, porque un día nosotros estaremos completamente libres de cualquier influencia del pecado. Hoy día ya no somos esclavos, por el pecado asedia día tras día y nuestras propias debilidades también nos llevan a realidades complicadas de desagradar a Dios. Sin embargo, ya sin ser esclavos. Pero esta redención también ella nos alcanza de una manera futura, porque llegaremos un día por esta redención de Cristo en nuestra vida, en que el pecado no nos asediará, el pecado no nos buscará, el pecado no tendrá ningún efecto y valor en nuestra vida, ninguna fuerza. Porque entonces estas bendiciones del Hijo nos alcanzan cuando Cristo nos liberte de la presencia del pecado incluso. Esta es la redención futura, cuando nosotros seremos libres incluso de la presencia misma del pecado. Hoy día, aún libre, el pecado está presente. Pero llegaremos a esta instancia en donde ni siquiera estará presente la realidad del pecado. Entonces, si nosotros pensamos de esta realidad, además de que el Señor Jesús nos redimió con la bendición del Hijo, Él también nos perdonó. En el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7, la palabra perdonar aquí literalmente significa enviar lejos.
Y esto tiene que ver con el significado del sacrificio por la expiación del pecado. Cuando el sacerdote tomaba el macho cabrío que era ofrecido por el pecado, lo que hacía el sacerdote era tomar este macho cabrío y ponía las manos sobre la cabeza de este animal y profería todas las culpas de aquella persona que estaba ofreciendo el sacrificio, y luego una persona preparada para esta realidad, va a decir el texto bíblico, llevaba este macho cabrío al desierto y lo soltaba en el desierto. Esto significaba decir que en aquel instante aquella persona que ofrecía el macho cabrío por propiciación de su pecado, este animal llevaba lejos de aquella persona sus pecados y lo llevaba al desierto en donde nadie lo podía encontrar. Esta era la figura para decir que un día el mismo Señor Jesús acá, Él lleva sobre sí nuestros pecados y lleva lejos de nosotros nuestras culpas, nuestros pecados, y nos da esta redención. Nos perdonó el Señor. Él primero nos redimió y Él nos perdona. Cristo llevó la carga en la cruz. Entonces, así como el sacerdote en el Antiguo Testamento hacía esta realidad de llevar lejos de la persona el pecado, el Señor Jesús llevó de nosotros y dejó lejos de nosotros nuestro propio pecado. Qué bendición es pensar en esta realidad. Usted que ahora está ahí en su casa, piense. Un día el Señor Jesús llevó sobre sí mismo todos sus pecados, todos nuestros pecados, y los llevó lejos de nosotros, para que nosotros quedemos libres de esta realidad de pecado. Sin embargo, el pecado que está alrededor todavía nos asedia a nosotros. Ahora lo interesante es que llegará el día en que el pecado ya no estará presente. Y más que el Señor, además de hacer este servicio, Él revela la voluntad de Dios por nosotros. Entonces, las bendiciones del Hijo para nosotros es la redención. Él nos redimió. Las bendiciones del Hijo para nosotros es el perdón. Él nos perdonó a nosotros. También las bendiciones del Hijo para nosotros es la revelación de Dios. La revelación de la voluntad de Dios, versículo 8 al 10. Si usted tiene su Biblia ahí, desde el principio, en el versículo 8 es un misterio. Es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios. Mediante la revelación de Cristo, obviamente. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas, como dice el texto. Versículo 10. Este mundo presente está destrozándose con guerras, contiendas, pecados, violencia y todo tipo de males que nosotros vemos hoy día en el mundo. Sin embargo, mientras el mundo se destruye a sí mismo, Dios un día introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo para la gloria de Dios. Un día en donde Cristo eliminará todos los males de este mundo y reunirá en Él todas las cosas para su gloria. Y más, las bendiciones del Hijo que nosotros encontramos en este texto de Efesios capítulo 1, además de estas ya mencionadas, también Cristo nos hizo una herencia para Dios. Qué interesante es que el versículo 11 y 12 nos enseña esta realidad. Dios no solamente nos ha dado herencia en Cristo, sino que también Él nos ha hecho herencia para Cristo. Es muy importante que pensemos en esto porque Isaías, el texto de Isaías va a decir que Jesucristo un día, después de cumplir su obra, Él va a observar el resultado de toda la obra de redención que Él realizó. Y el texto bíblico de Isaías va a decir que Cristo miró y quedó satisfecho con el resultado de todo el sacrificio que hizo, de toda la obra de redención que hizo. Él quedó satisfecho con el resultado. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios se propuso con la obra de Cristo, Él lo realizó. No existe nada que Dios haya planificado que Él no haya logrado con la obra de Cristo.
todo el propósito de Dios en la obra del Hijo que mencionamos acá y todos los beneficios del Hijo y las bendiciones del Hijo que el texto menciona, Dios la cumplió y la cumplirá todas. Porque la obra de Dios se cumple plenamente y completamente en nuestras vidas. Y es por esto que el texto de Isaías va a decir que Cristo, viendo el fruto y el resultado de su trabajo, quedó satisfecho. Dios se satisface a sí mismo cuando nos mira a nosotros perdonados, redimidos, como herencia particular de Cristo. Qué interesante es pensar en esta realidad. La iglesia, en su cuerpo, templo, es esposa de Cristo y un día participará de la gloria de Cristo. Nosotros, que en este caso de las bendiciones del Hijo fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos también participantes de esta gloria revelada en Cristo de las bendiciones de Dios, también fuimos hechos herencia para Cristo en esta obra de redención. Sin embargo, si nosotros contamos que ya recibimos bendiciones del Padre, ya recibimos las bendiciones del Hijo, Dios bondadosamente, la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos entregan bendición, nos alcanza de manera distinta cada una de las personas de la Trinidad. Qué maravillosa enseñanza esta de la palabra de Dios. Dios, en toda su plenitud, trabajó para perdonar nuestros pecados. Y solo aquellos que son movidos por el Espíritu Santo pueden ser alcanzados con la obra del Padre, con la obra del Hijo, con las bendiciones del Padre, con las bendiciones del Hijo y ahora, en tercer lugar en el texto, con las bendiciones del Espíritu Santo, versículo 13 y 14 específicamente. Adentro de las bendiciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios nos da el sello de Dios. El Espíritu Santo nos da el sello de Dios, versículo 13. Es importante este versículo porque Él nos da el camino de la salvación. Él nos da como una especie de ordo salutis acá de una manera resumida. El pecador escucha la palabra, oye la palabra de la verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. Habiendo creído en Él, también se podría traducir aquí como cuando creísteis en Él. Porque el Espíritu entra en el corazón y en el instante en que el pecador confía en Cristo, Él es sellado para Dios. Y es muy importante que este sello de Dios es la garantía que Dios tiene de sí mismo. Porque nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, jamás podríamos garantizar que la salvación de Dios fuera perseverante en nosotros. Si la salvación que Dios nos da por gracia dependiera de que nosotros mismos la pudiéramos mantener y la pudiéramos sostener, ninguno de nosotros podría tener la seguridad de la vida eterna. Sin embargo, el Espíritu Santo nos sella. Este sello quiere decir que Dios nos posee a nosotros y nos guardará a nosotros. Nadie puede romper este sello de Dios. Es importante pensar que es por esto que el cristiano, el que cree en Cristo, el que confiesa a Jesús como Señor, está guardado por Dios, está sellado por Dios con el Espíritu, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es por esto que el enemigo puede acercarse cuantas veces quiera para tomar posesión de mi vida, pero al acercarse, Él va a ver el sello de Dios que está puesto en mi vida, y este sello de Dios que nadie lo puede romper. El enemigo no puede tener posesión de nuestra vida. El enemigo no puede acceder y ni tomar posesión de la vida de ninguno de aquellos que están en las manos del Señor. Pues también es el mismo Señor Jesús quien dice que aquel que viene a mí de manera ninguna lo echaré fuera, pero también es el mismo Señor que dice que aquellos que están en sus manos, nadie los puede arrebatar de su mano. Queridos hermanos, es importante, queridas hermanas, es importante, queridos amigos y amigas que nos escuchan en este instante,
Una vez alcanzado por la gracia de Dios, es el Señor Jesús y el texto bíblico que leímos que nos están diciendo que nosotros fuimos en este entonces, cuando creímos, sellados con el Santo Espíritu de Dios. Y una vez sellado, nadie absolutamente puede tomarnos o ejercer posesión o derecho sobre nosotros, porque somos propriedad de aquel Dios todopoderoso, único Dios verdadero, soberano Señor, que nos marcó para Él mismo, sellándonos con su Santo Espíritu. ¡Qué bendición! Qué maravilloso es pensar en esta realidad. El enemigo puede intentar cuantas veces sea y siempre va a depararse con la realidad de que pertenecemos al Señor. Y aunque eventualmente podamos resbalar en nuestros pasos, pertenecemos al Señor y seguimos perteneciendo al Señor. Además de que el Espíritu Santo de Dios nos da el sello, Él también nos da la garantía, el versículo 14. Garantía en los negocios significa el dinero que se entrega como señal o como una caución por la posesión que se quiere comprar. Cristo ha adquirido nuestro futuro para nosotros mismos. Es interesante que Cristo aquí, Él compra nuestro futuro no solo para su gloria, sino que para que nosotros podamos disfrutar de una vida libre de pecado, libre de la esclavitud para nosotros, para la gloria de Cristo y para beneficio nuestro. Esta garantía, Dios nos ha dado su Espíritu como la garantía que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos en la gloria las bendiciones que Dios nos prometió. Es muy importante pensar en esta realidad. Yo sé, y todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor saben en sus corazones que nosotros vamos a recibir todas estas promesas de Dios ahora y en el futuro, porque somos sellados con el Espíritu Santo. No porque haya mérito en nosotros, no porque seamos buenos o menos buenos, sino porque desde el principio en las bendiciones del Padre vimos que Él nos escogió. Él nos adoptó, Él nos aceptó. Luego Jesús nos redimió, nos perdonó, nos reveló la voluntad de Dios y nos hizo aceptables delante del Padre. Y luego el Espíritu Santo viene y nos sella y nos da la garantía de que somos propiedad de Dios y que nadie puede tomar posesión de nuestra vida. Luego, estas bendiciones son también una promesa de Dios, que en el futuro seremos libres delante de Dios para nuestro propio beneficio, siempre glorificando a Dios. Porque el texto dice que es interesante, al final de cada una de estas tres secciones, Pablo dice: porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dado estas bendiciones para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Esto encontramos en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para la alabanza de la gloria de este mismo Dios Trino, que nos alcanza con su favor infinito, con su misericordia infinita, con su amor incomprensible para el hombre. Y es tan importante. Salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie. Cuando Él salva al pecador, lo hace para su gloria. Para su gloria. Y es interesante notar que el texto de Efesios nos va a decir que Dios lo hace por el puro afecto de su voluntad, solo porque Él quiso, nadie le motivó a hacer. Y es tan importante que Dios hace esto desde antes de la fundación del mundo, exactamente para dejar claro que no hay méritos en las acciones humanas, porque cuando no existíamos ni un solo ser humano todavía, Dios ya había determinado a aquellos que Él quería para su gloria. Por lo tanto, debemos considerar dos cosas muy importantes para terminar. Primero, usted que escucha este mensaje de la gracia de Dios tiene la oportunidad
de rendirse al amor de Dios y recibir el sello del Espíritu Santo. Usted que me escucha hoy día y que fue movido en su corazón a comprender la verdad de este texto y quiere rendirse al amor de Dios confesando a Jesús como Señor, será hoy mismo sellado con el Santo Espíritu de Dios como propiedad particular de Dios para recibir todas las bendiciones en la persona de Cristo. Y la segunda cosa importante acá es que si usted que ya confesó a Jesús como Señor, que ya tiene esta promesa, que ya es sellado con el Espíritu Santo de Dios, debe regocijarse de que ya participa de la gracia de Dios, que ya tiene el sello de Dios y dar testimonio de esta gracia de Dios para que otras personas se rindan a este amor maravilloso de Dios con el pecador. Que el Señor, con su gracia infinita, su bondad y el Espíritu Santo que nos sella, abra nuestro entendimiento para comprender esta verdad. Que el Señor nos bendiga. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que entre nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Queridos hermanos, amigos, hermanas, este es un momento especial, es un momento importante en que nosotros vamos a orar al Señor. Es el momento en que vamos a ministrar la bendición sobre la vida de los que nos están viendo en todos los lugares. Es el momento en que usted puede poner delante de Dios su súplica, su pedido. Yo no puedo saber qué es lo que está pasando usted, qué necesidad tiene, pero queridos, yo estoy tan seguro de que Dios lo conoce a usted, que Dios sabe exactamente su necesidad, su dolor, su carencia. En este instante, Dios conoce. Por esto nosotros queremos orar por usted, o por su familia, o por un amigo que usted conoce y quiere ponerlo delante de Dios. Si usted tiene alguna dificultad financiera, si usted tiene alguna dificultad de salud, Dios es bondadoso y el Señor escucha nuestra súplica. Oremos ahora al Señor para que la gracia de Dios, esta mencionada en el texto, nos alcance. Incline su rostro, ponga su súplica delante de Dios mientras voy a estar orando al Señor. Oremos. Señor Jesús, es verdad, Señor, que nosotros hemos leído en tu palabra que todas las cosas son posibles para ti. También, Señor, es verdad que en tu palabra dice que la fe que está en el corazón de cada uno de nosotros es que permite que tu bendición nos alcance. Por ello es, Señor, que ahora nosotros ya oramos hoy confesando nuestros pecados. Y es por esto, Señor, que nosotros queremos en tu presencia clamar a ti, Señor, que según tu voluntad escucha nuestras súplicas, Señor. Cada súplica que cada hermano y hermana están ahora poniendo delante tuyo por familiares, por amigos, por sí mismos. Señor, escucha estas súplicas y en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús únicamente, Señor, pedimos que tú bendiga a los hermanos y que tú, Señor, escuche la súplica del corazón de cada uno de ellos para tu gloria, Señor, para la edificación de tu iglesia. Y para que estas personas que necesitan vean, Señor, la misericordia, bondad y amor del Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Padre Santo, Dios bondadoso, nosotros queremos pedirte en el nombre de Jesús que bendiga a todos los hermanos escuchando las súplicas todas que están siendo hechas ahora, Señor, junto conmigo. Y en el nombre de Jesús, los hermanos puedan dar testimonio. Las hermanas puedan dar testimonio de que verdaderamente, Señor, tú eres bueno y tu misericordia nos alcanza. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana hemos escuchado tantos testimonios de personas que fueron y recibieron bendición tuya, que es por esto que nuestra confianza es plena de seguir clamando tu misericordia. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.